Y quiero que vayamos al segundo libro de las Crónicas. Vamos hoy a ver un poco de historia y de ahí de esa historia vamos a sacar una enseñanza maravillosa, estupenda, poderosa, gloriosa, transformadora, liberadora. Amén. ¿Cuántos quieren esto? Amén. Bien, entonces segundo libro de las Crónicas, capítulo 34. Y me permito leerles los primeros 5 versos de ese capítulo. Dice así la palabra del Señor. Dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Que el Señor bendiga su preciosa palabra. Acompáñenme a orar. Padre, muchas gracias. Gracias por este momento, por esta oportunidad que me das una vez más de estar aquí. Tú sabes y me escuchas, y aún de rodillas te digo: háblame para poder hablar, Señor. Dame sabiduría para poder instruir y para poder enseñar, Señor, conforme a tu voluntad. Te lo digo siempre, Señor, no quiero venir con mi mensaje, quiero traer el mensaje que tú tienes para nosotros. Así que gracias por este momento. Mira, estos mis amados hermanos están a la expectativa, Señor. Están esperando tu palabra, están esperando el mensaje para ellos, Señor. Aún tú les has permitido venir, llegar, les has dado la provisión para que estén, les has dado la salud para que estén en este lugar. Pues gracias, papá querido. Gracias, Espíritu Santo, por tomar control de todo y que todos salgamos bendecidos, ministrados por ti, instruidos por ti. Que todos salgamos, Señor Dios mío, con el deseo, el anhelo y la voluntad dispuesta y rendida para hacer la tuya, Señor, para hacer tu voluntad. Así que gracias por tu control, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bien, el día miércoles estuve hablándoles acerca de una palabra hermosa, maravillosa, del propósito de la Escritura. En tiempos como estos, ¿cierto? Estos días, terminando octubre, donde, bueno, se cumplen aniversarios de muchas cosas, dentro de esos la reforma protestante, ¿cierto? En el siglo XV, y bueno, están cumpliendo unos 500 alguito de años de haberse dado ese momento, ¿sí? Y bueno, quiero tal vez volver a tocar esta temática en esta mañana de domingo y poder tomar el texto bíblico para poder encontrar ahí el mensaje que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y sin lugar a dudas, tal vez todos en algún momento hemos tenido que hacer cambios, hemos tenido que hacer reformas, ¿sí es así? Reformas de mucha índole, ¿cierto? Tal vez reformas en las casas o en los apartamentos donde estamos. Decimos, queremos hacer esto. Así usted no cambie la estructura, pero dice, quiero cambiar esto. El televisor le cambia de lugar, las camas le cambia de lugar. Los floreros, bueno, tantas cosas que usted a veces hace y dice son reformas, ¿cierto? Que nosotros hacemos. A veces en las empresas hay reformas, ¿sí? Entonces usted también mira todo esto a nivel país, a nivel ciudad. A veces vemos reformas, vemos cambios en medio de la ciudad.
Y siempre decimos, qué bueno, cómo quedó, ¿cierto? Y vemos venir las reformas y decimos, qué bueno, qué bueno. Y cuando esas reformas nos ayudan a mejorar, ¿sí? Y siempre buscamos que las reformas tengan ese propósito de que podamos mejorar, cambiar, ¿sí? Hay un momento donde las reformas se hacen con el propósito de mantener un monumento, ¿cierto? De esto me enseñaba un poco mi hijo cuando estuvo en Portugal. A ciertos castillos van y les hacen estudios y ven que hay que estructuralmente reforzarlos, pero hay que mantener la misma estructura. Y tal vez esa es la parte que más me parece a mí conveniente tocar a la hora de mirar hacia lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Porque es mantener una estructura. ¿Y cuál es la estructura? La estructura de Dios, la estructura divina, la que no puede cambiar nunca. Habrá que reforzar, pero hay que mantener los mismos parámetros. ¿Cuáles parámetros? Los parámetros de la palabra de Dios. El cielo y la tierra, pero sus palabras. ¿Sabe? Y van a venir culturas y van a venir formas y van a venir peluqueados. Todo eso va a venir, ¿cierto? Pero pasa. ¿Sí es así o no es así? Carlos Valentín les hablaba hace unos días, ¿cierto? De que el que hace la voluntad del Señor permanece, ¿cierto? Permanece para siempre. Y hablaba de muchos cantantes que ya no están, ¿sí? Algunos dicen, no, yo era fan de Camilo Sesto, ¿sí? De Julio Iglesias, ahora de Agosto Catedrales y todas estas cosas, ¿cierto? Y tal vez, pero ¿qué? Ya no están, ¿cierto? Ya no están, ¿cierto? Las modas, las formas, cuántos tenían la melena, el peinado gogó, ¿cierto? El alf, aquí las muchachas, ¿cierto? Ya no existen eso, nada de eso, ¿sí? Yo recuerdo los pantalones que tenían 35 centímetros de ancho la bota, ¿sí se acuerdan ustedes? Eso tremendo, y más en mi pueblo cuando viajábamos y los caminos estaban en invierno, eso quedaba uno con esos pantalones cargados de barro porque esas botas eran casi una falda, ¿cierto? Es una cosa impresionante. Ya no están, sí se acuerdan de eso, ¿verdad? Ha habido reformas, ha habido cambios, ¿cierto? Y buscamos eso. Tal vez pasan muchas cosas, pero vuelvo y repito, la estructura de la palabra de Dios, la estructura divina no puede cambiar, no va a cambiar. Dios sigue siendo el mismo, escúcheme bien, ¿sí? Esto lo ha marcado los profetas, lo ha marcado la palabra del Señor cuando habla, dice, porque yo Jehová no cambio, por eso vosotros no habéis sido consumidos, ¿sí? Por la misericordia de Dios, ¿sí? Y tal vez el profeta Malaquías hablaba acerca de este propósito también y de este sentir del Dios que no cambia, siempre permanece, ha estado en todas las generaciones, durante todas las edades, en todos los tiempos. Y entonces, tal vez mirando un poco lo que fue la reforma protestante, de qué fue lo que se dio, y tal vez encontramos eso. Había una iglesia que estaba caminando y llevaba unas directrices y parecía que todo iba bien, todo estaba bien. Pero de repente se levantó un monje y empezó a mirar lo que estaba escrito y dijo, no está bien, no estamos bien, y se levantó y por eso protestó, y por eso le llaman protestantes, y por eso nosotros se nos dice protestantes, no porque ahí haya empezado la iglesia, no, ahí hubo una reforma, ahí tocó parar y decir qué está pasando, para dónde van, ¿cierto? Y entonces esta es la situación. Se levantó alguien y dijo, no está bien. Y por eso fue y levantó esas 95 tesis, mostrando que había, durante el tiempo habían pasado y la gente se había desviado, ¿sí? Iba torcido ya del propósito de Dios. Parecía que mantenían una estructura, pero la estructura ya estaba totalmente diferente al plano original, ¿sí? ¿Y qué tocó hacer? Parar y empezar la reforma, ¿cierto? Y por eso de ahí se ha desprendido mucho cambio en medio de la iglesia. Bueno, hubo las diferentes formas y doctrinas que se han levantado y todas estas cosas. Pero la palabra del Señor permanece firme. Y entonces, esto a manera de introducción, ¿por qué? Porque tal vez nosotros nos damos cuenta
que esto es un acto que debemos estar teniendo continuamente, mirar nuestra vida cómo va y si va en paralelo con la palabra de Dios o nos estamos desviando. ¿Me están escuchando? Y de eso es que quiero tratar esta mañana, ¿sí? Y aquí encuentro en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 33, un texto que está paralelo con el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 22, a un hombre, o no un hombre, bueno, sí un hombre, se hizo masculino, pero era un niño, ¿sí? El rey, ¿qué? Josías. Vamos a meternos un poquito de historia. El rey Josías, ¿cuántos años tenía? 8 años. 8 años. Y a los 8 años es rey, ¿sí? Es nombrado rey, ¿sí? Así de sencillo. 8 años. No, todos están en la escuela dominical, no lo podemos comparar con ninguno de ellos, ¿cierto? 8 años. El rey sobre Judá, ¿sí? ¿Por qué? Porque el otro reino, que era Israel, ya había sido de una u otra manera subyugado por Asiria, ¿sí? Y aquí está este niño, ¿cierto? Si miramos el papá, ¿cómo se llamaba? Amón. Y ese papá que se llamaba Amón había gobernado unos años, dice la palabra, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y 2 años reinó en Jerusalén. Dice, y ese Amón hizo lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Sí? Pero ese Amón, lógico que tal vez si miramos la cadena ascendente, era hijo de Manasés. Y Manasés no fue malo, fue re malo. Y había gobernado 55 años sobre Judá. Ese rey Manasés, se dice, cuenta la tradición, que fue el que aserró al profeta Isaías. Cogían a los profetas y no querían escuchar a Dios como ellos querían, y entonces dice que lo pusieron en un tablón y lo aserraron. ¿Sí? Terrible, era tremendo. Pero viene una pregunta, ¿cierto? Pero ese Manasés era hijo de Ezequías, y Ezequías hizo lo correcto delante de Dios. Lo recto delante de Dios. Incluso también encontró a Judá en una situación difícil, terrible, y también hizo reformas. Y la sacó adelante porque habían abandonado el templo, y él dice, no, fue al templo. Esa generación de Ezequías es maravillosa, ¿cierto? Porque fueron y dijeron, no, hemos olvidado a Dios, ¿qué estamos haciendo? Y empezó a reformar, pero de ahí, vuelvo y repito, y gobernó, hizo lo correcto, y bueno, ahí está la historia. Pero después Manasés vino e hizo lo malo. Y luego Amón hizo lo malo, sino que bueno, Amón sí solo duró 2 añitos. Y yo sé que tal vez todos pensamos lo mismo, ¿cierto? A un gobierno malo que termine rápido, ¿cierto? Sin embargo, en el caso de Manasés, ¿qué pasó? 55 años. ¿Sí? En Amón ya tuvieron alivio, 2 años, y se levantó, y la gente toda tenía una expectativa. ¿Qué irá a pasar ahora? Se levantó este niño de 8 años y empezó a gobernar, dice la palabra del Señor, y empezó a reinar. Dice, y 31 años reinó en Jerusalén. Pero luego dice el verso 2, dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Aquí hay una enseñanza muy fuerte, muy grande. No importa que hayamos tenido allá atrás, qué clase de papá o qué clase de mamá hayamos tenido. ¿Sabe? Usted y yo podemos cambiar la historia. Dios nos puso para cambiar la historia. ¿Sabe? Y si hacemos una decisión sincera por el Señor, una decisión genuina, podemos cambiar la historia. No vaya a empezar, ni empiece como muchos a culpar a su papá o a su mamá y a echarle culpas de que usted es así por esto y esto. No, tal vez hayamos aprendido muchas cosas, ¿sabe? Pero Dios nos puede cambiar. El Espíritu de Dios nos puede transformar. El Espíritu de Dios nos puede liberar de todas esas cosas.
para que cambiemos la historia. Y ahí vemos a este muchacho cambiando la historia, porque hizo lo recto delante de Dios, hizo lo correcto delante de Dios. Y dice que teniendo 8 años, dice, y a los 16 años, ¿sí? A los 16 años, no sé cuántos tengan 16 años aquí, levánteme la mano. Edgar, baje la mano. Usted no tiene 16. Amén. 16 años. A los 16 años empezó a hacer algo, escúcheme bien, que es muy importante notar acá. ¿Qué empezó a hacer? Dice, empezó a ¿qué? A buscar del Señor. Dice, a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. No porque fuera David su padre. ¿Sabe? Cuando miramos hacia David, en todos estos libros de las crónicas de los reyes y de Samuel, a David se le muestra de una manera patriarcal. Y todos dicen, hablan de igual que Abraham. Abraham nuestro padre. David nuestro padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el papá directo era ¿qué? Amón. ¿Sí? Y entonces vemos que a los 16 años este muchacho tomó una decisión. Yo siempre digo igual, aquí está la sabiduría, igual la sabiduría que tuvo Salomón para decir, Señor, yo no sé gobernar, cómo hacer, cómo entrar, cómo salir, dame sabiduría. Y este muchacho a los 16 años cayó en la misma nota. Señor, necesito de ti. ¿Sí? Y siempre es un mensaje que estoy de continuo dando a la gente, a ustedes, mis amados hermanos. Búsqueda de Dios. En medio de todos los conflictos, en medio de todas las circunstancias, en medio de todas las crisis, en medio de todas las cosas que puedan venir a nuestro alrededor, búsqueda de Dios. ¿Quién puede, cierto? Usted a veces da el brazo a torcer y dice, ya no puedo más, pero sabe, si buscamos a Él y le pedimos ayuda, vamos a tener alguna respuesta. Y la respuesta que necesitamos. Pues escúcheme bien, aquí Josías hizo y tomó esta decisión, 16 años. No tal vez como muchos de ustedes que cogieron a sus hijos, vamos para la iglesia. No, no tenía papá. No tenía papá. ¿Sí? Y tal vez aquí vuelve que nos queda otra enseñanza, ¿cierto? De esos muchachos que se acostumbran y llegan todavía a la universidad, y si el papá no les dice, oye, ya estudió para el parcial o ya, no, espere, venga ya. Es hora de que piense y sea inteligente. ¿Sí? ¿Sabe? Y para gloria de Dios, tal vez yo miro hacia esto y digo, gracias Señor, porque podemos aprender, y tal vez vemos que no es que nuestros papás deban estar ahí a toda hora, díganos y díganos y díganos. Aprenda a ser responsable. Aprenda a ser responsable. Si yo veo, tengo a mi papá, ¿cierto? O mi papá no está, o qué sé yo, mi papá está ausente, espere, yo voy a tomar unas decisiones responsables. Dentro de esa era buscar de Dios. ¿Sí? ¿Sabe? Yo todo esto lo he traído y lo llevo a la vida práctica, ¿cierto? Esos papás que, imagínense, detrás de un muchacho de 10º y de 11, llamando a los amigos de él para decir, esto, le dejaron tareas a mi hijo. No, eso no cabe en la cabeza. Mucho menos, escúcheme bien, que esto se escuche en la iglesia, a veces diciéndole a los papás, esto, ya oró hoy. Ya oró, leyó la palabra. No, eso debe empezar de una actitud responsable de nosotros en búsqueda de Dios, mis amados hermanos. Mucho menos usted, esposo, que ya tiene 60, 70 años, la esposa no debe decirle, ya oró, ya vamos a leer la palabra. No. Vemos a un muchacho de 16 años gritándonos aquí, dándonos cátedra. Porque el papá le decía, no tenía papá. No tenía alguien que lo estuviera empujando. Qué bueno es el ejemplo, amén. Y si le podemos brindar ejemplo a nuestros hijos, hagámoslo. Y siempre debe ser, escúcheme bien, la autoridad ganada desde el ejemplo. ¿Sí? Pero vemos aquí a Josías tomando estas decisiones, 16 añitos, y a los 16 años dice, tomó una decisión: yo soy el rey. No fue yo soy el rey para hacer como le parecía, como tal vez hizo Roboam,
que es muy joven y llamó a otros jóvenes asesores y empezó a cometer locuras. No, aquí a los 16 años dijo, debo buscar del Señor. Yo creo que en medio de todo, tal vez ya por ahí ya estaban los escritos de los proverbios de Salomón, ¿cierto? Ya había pasado Salomón, sí, ya tal vez habían por ahí cositas y tal vez se le quedaban muchas de esas que Salomón tenía en cuenta y nos deja a nosotros tal vez para que las pongamos en práctica. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y él dice, sí, y lo necesito, y en este tiempo sí que lo necesito. Debo tomar la decisión de buscar del Señor. 16 años y está ahí. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años, escúcheme bien, 16 años, y empieza a buscar del Señor. Y a los 4 años de estar buscando del Señor, dijo, no, estamos mal. Y empezó a limpiar. Digo, o sea, que por la guía que Dios le dio, por esa búsqueda, notó que las cosas no estaban muy bien. Dice, y empezó a limpiar, ¿sí? Y dice, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera y esculturas e imágenes fundidas. Y empezó a derribar todo lo que fuera esculturas, estatuas, monumentos que de una u otra manera mostraban la idolatría y que eran dioses de otros pueblos, tal vez por lo que escuchaba de lo que Dios le habían enseñado de parte de Dios. Dijo, esto no está bien. Esto no está bien. ¿Sabe? Pero luego viene otro acto más tremendo, porque en medio de todo eso, dice el templo hay que prestar cuidado al templo. Y entonces, en ese entonces se recogían unos dineros, igual que tal vez hoy, igual para mantener el templo, y darse cuenta que son cosas que la Biblia nos muestra que somos nosotros los que debemos hacer esas cosas, ¿sí? Y dice que ellos apartaban algo para sostener el templo. Y entonces él mandó a alguien a que revisara cómo estaba ese fondo para arreglar el templo. Y dice que mandaron a alguien, a Hilcías, y entonces fue y encontró que sí, que había un dinero, le entregaron el dinero y empezó a hacer reformas en el templo. Otra vez lo que había hecho su tal vez bisabuelo Ezequías, aquí otra vez lo están haciendo, de ordenar el servicio a Dios, el culto a Dios. Pero pasó algo en medio de toda la búsqueda y en medio de buscando el dinero y buscando en medio de todas las cosas, encontraron el libro de la ley. Encontraron la palabra de Dios. Dice, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. ¿Sabe? Eso me recuerda a algunos hermanos que les gusta tener el libro de la ley en la casa del Señor y se les queda el libro aquí en la iglesia. A veces tengo que me dice, pastor, que se quedó esta Biblia. Yo hablo ya por la letra, digo, esto es de fulano de tal. Esto es cierto, ya más o menos, ya les conozco hasta la letra. O si no, digo, guardémosla en el cuartico, puede que vuelva y se vuelva a congregar y se la entregamos. Se va a quedar esta semana, tiene que buscar otro libro. Pues escúcheme bien, allí estaba el libro de la ley, lo encontraron. Y entonces fue y lo leyó, dice, y se lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y le han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro y leyó Safán en él delante del rey. Escúcheme bien, y estos son los versos complicados.
Luego que el rey oyó las palabras de la ley, se dio cuenta y dijo, uy, no, ¿qué estamos haciendo? Se rasgó sus vestidos, y mandó a Hilcías y a Hicán, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se han hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Y de eso se trata, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer? Porque eso se trata la reforma, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo estamos haciendo? ¿A qué apunta? A volver a Dios. Nos hemos desviado. Hay que volver a Dios. Lo que hay que hacer es esto y no lo que están haciendo. Porque ya se desviaron o ya nos desviamos. En ese momento Josías le pasaban muchas cosas. Dice, no, si eso es lo que está escrito, no. Y claro, empezaba a mirar, claro, mi abuelo Manasés, 55 años, totalmente desviado. Con razón tantas estatuas, con razón tantos altares, con razón tantas cosas, con razón tanta maldad, con razón tanta degradación, con razón tanta ruina a veces, con razón tanto daño. Nos hemos alejado del Señor, ¿cierto? Y aquí vuelve y cae lo mismo que otra vez de su bisabuelo Ezequías. Dice, no puede ser así. Hay que hacer una reforma, hay que parar, hay que cambiar esto. ¿Sí? Y por eso la limpieza, por eso la restauración, por eso hay que quitar una serie de cosas, hay que poner otras, porque en ese propósito de la reforma hay que hacer eso. ¿Sí? Hay que ponerle estructura a lo que se está debilitando. ¿Qué es lo que se está debilitando? Vamos a fortalecer esto. Mire que de aquí esto parece que se va a dañar, entonces hay que mirar cómo restauramos esta parte de la iglesia, cómo restauramos esta parte de nosotros como pueblo de Dios, de nosotros como iglesia, de nosotros de manera individual, porque a veces la iglesia puede estar metida de manera correcta, pero puede haber alguno, dos, tres o más que dicen, no, yo estoy como desparchado, como dicen los muchachos, yo como que estoy fuera del molde. ¿Sí? Y entonces hay que hacer esa reforma. A mí me llama la atención este corazón de Josías, muchacho, 16, ahorita aquí tiene 20, muy joven, mirando todo esto, analizando todo esto, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, pero sin Dios no podemos, así que tenemos que volver a Dios. ¿Sí? Y sabe, y me llama mucho la atención es tal vez mirar este sentir de este muchacho, porque ya ve que el daño está hecho. Y entonces él manda a todos estos emisarios, dice, vaya y pregunten, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar? Porque grande es la ira de Dios. Ya está todo dado. Mire, si Dios ha dicho que si nosotros hacemos esto, va a venir esto. Mire, ya lo hemos hecho durante tantos años. Haga solo la cuenta, 55 y 2, 57 años. Llevamos 57 años totalmente contrarios a lo que Dios ha dicho. ¿Cuánto tiempo llevamos? Tal vez desviándonos, ¿sí? Y entonces, tal vez en el libro paralelo a este, que es el segundo libro de los Reyes, el segundo libro de los Reyes, tal vez está mejor narrada la historia de Josías en este ámbito. Y entonces mandaron consultar y fueron a una profetisa que se llamaba Hulda. Y entonces fueron, ¿qué va a pasar con el rey? ¿Qué va a pasar con el pueblo? Dice, de cierta forma, lo que Dios dicho lo va a hacer.
esto ya no va a cambiar porque lo que ha dicho Dios así lo ejecuta. ¿Sabe? Ante la justicia de Dios, ¿sabe? Nadie se va a salvar. Cuando Dios ha dado una palabra, ya no hay nada que hacer. ¿Sí? O al menos la palabra que ya está dada, la palabra escrita. No, es que yo estoy haciendo lo malo, pero no, yo sé que Dios, no, si usted está haciendo lo malo y la palabra está diciendo que sí, que confirmando que está haciendo lo malo, caramba, puede venir un juicio o disciplina, ¿sí? Pero ya hay alguna consecuencia. Y esto es lo delicado de la situación. ¿Por qué? Porque fueron y sí averiguaron con Hulda y le dijeron qué iba a pasar. Dijo, no, de cierta manera Dios va a traer justicia y juicio sobre Judá, sobre Jerusalén. Pero le manda un mensaje a Josías y le dice, pero por cuanto tú has tenido esa clase de corazón y se ha enternecido su corazón y has rasgado tus vestidos al ver que las cosas no estaban bien y te has esforzado por hacer esta reforma, por hacer este cambio, dice, ese daño lo voy a aplazar hasta cuando tú mueras. Wow, qué tremendo. ¿Sabe? Y tal vez nosotros encontramos, decimos, un alivio. Como quien dice, él no iba a ver ese momento donde Dios iba a traer mano fuerte sobre el pueblo. Pero sabe, qué tremendo es saber que sí, igual va a venir. Pero qué bueno es saber que aún, escúcheme bien, lo que yo puedo mirar es que cuando usted se da a las reformas y dice, bueno, sí, venga, estoy haciendo lo malo y nos volvemos, encontramos al Dios de misericordia y gracia que nos ayuda. El Dios que, escúcheme bien, el Dios de otra oportunidad. Como decía Gustavo hoy, tal vez encontramos eso en el Señor. Pero yo pregunto, ¿y las reformas? ¿Y los cambios? Porque sabe, tal vez nosotros aquí miramos y encontramos que fue cortico, porque esto lo encontramos en el pueblo de Israel o en el pueblo de Dios o en la Biblia de manera periódica, ¿cierto? Tiempos donde están bien, así era el tiempo de los jueces, ¿cierto? En el tiempo de los jueces como que las cosas iban bien y de repente dejaban de buscar del Señor y volvían otra vez a caer en lo mismo, ¿sí? Pero y así ha sido. Pero aquí pasaron 55 años haciendo eso y hubo alguien que cayó en la cuenta y dijo, no podemos seguir así. ¿Sabe? Tal vez es un tiempo. Y tal vez eso pasa hoy en día en medio de la sociedad que vivimos. Pero escúcheme bien, yo no quiero mirar a la sociedad, yo quiero que miremos es como iglesia, como estructura de iglesia, si vamos derecho, si estamos haciendo las cosas bien o cómo estamos. Pero usted nota que hoy en día el temor de Dios se está perdiendo. Aquí es donde yo le digo, ¿sabe? Y eso que en algún momento decía Lutero de las reformas, Josías ya lo estaba diciendo en las reformas, tal vez lo hizo Ezequías también en las reformas, tal vez lo hizo en algún momento David con las reformas, dijo no puede estar el arca por allá en una casa, esa arca debe estar aquí para que todos participen de esta bendición de la presencia de Dios. Y son reformas y sabe, cada vez nos vemos, no porque yo haya hacer algo nuevo, no, es volver al diseño de Dios. No porque yo me esté inventando o quiera llevar una doctrina nueva o una revelación nueva. No, es volver al diseño de Dios. ¿Me están escuchando, mis amados hermanos? Pero notamos eso. Tal vez ese punto, ¿cómo se pierde el temor de Dios? ¿Cómo se pierde el temor de Dios? Aún dentro de la iglesia se puede perder el temor de Dios. ¿Sí? ¿Sabe? Yo soy de esa línea donde me enseñaron a temer a Dios, no a tenerle miedo, a ese temor reverente delante de Dios. De lo que sé quién es mi Padre, quién es mi Dios, y puedo venir a Él de manera franca y sincera y hablarle y soltarle lo que hay en mi corazón, pero con mucho respeto.
respeto hacia la casa de Dios, el lugar donde nos reunimos, ¿sabe? Eso para nosotros ha sido una cosa estupenda, ¿sabe? Y yo sé que durante todos los tiempos ha habido eso, ¿sí? De cómo venimos a la casa de Dios, cómo nos comportamos en la casa de Dios, porque hay un diseño y hay algo, es cierto, que la Biblia nos muestra frente a lo que era estar delante de Dios o estar tal vez afuera. Podemos reír, podemos recochar, podemos echar chistes, pero dentro del momento de reunión hay que guardar silencio delante de Dios, reverencia delante de Dios, ¿sí? Por eso enseñamos a nuestros hijos a que sean reverentes en la casa de Dios, ¿sí? A que aprendan a valorar los momentos en que estamos reunidos. Y tal vez si esto se puede ir perdiendo a nivel familiar o a nivel de iglesia, o así sea local o iglesia en general, tenemos que volver a ¿qué? A hacer la reforma, a volver al modelo original, ¿sí? El temor de Dios se puede estar perdiendo. El conocimiento de Dios, como en el tiempo de los jueces, escasea. Y eso tal vez lo puedo decir yo. Yo hago un llamado en medio de todo esto y digo, sí, necesitamos hacer reformas. Yo siempre digo, nosotros nos levantamos en un momento en la iglesia donde, venga, usted debe aprender a manejar la Biblia. Que si le dicen, busque el primer libro de los Reyes, no empiece por allá en el Nuevo Testamento, ¿dónde está? No, venga, es parte de un conocimiento que tenemos, pero a veces 5 y 10 años y todavía no sabemos ni cuántos libros tiene la Biblia, ¿sabe? Porque el conocimiento de Dios y de su propia palabra escasea. Escasea, como en el tiempo de los jueces, dice, y la palabra de Dios escaseaba en ese tiempo. La imagen de Dios en el ser humano se va desfigurando y se va empañando. A veces puede pasar eso en medio de la iglesia, en medio de la sociedad. Y si esto pasa, necesitamos hacer reforma, como lo vio Josías, que dijo, no, esto está mal, esto hay que reformar, esto hay que cambiar, y por eso se dedicó. Y por eso los invito a que lean todos estos capítulos, tanto del segundo libro de los Reyes como de las Crónicas, y usted va a encontrar tremendo todo lo que hizo ese hombre o ese muchacho. Tremendo. La imagen de Dios se va deteriorando. Nosotros luchamos y decimos, Señor, ayúdanos, queremos formar iglesia al modelo bíblico, Señor, como está ahí. Que la gente llegue y entienda que aquí venimos es a adorar, y todos, que no tenga que decir el que esté aquí, levante las manos, vamos a adorar, mire, por favor. No, que todos entremos, porque, ¿sabe? Esto no es que nos tengan que decir, es que debe fluir. Ese es el modelo de Dios. Que nadie esté cruzado de brazos, escúcheme bien, tal vez ahí apático, sino que sepa que está delante del Señor. Y si algo nota, dice, hay que hacer la reforma. Y si usted ve que es uno de esos, no se sienta acusado por mí, sino mire hacia la palabra. Y si tiene que hacer reformas, hágalas. Hágalas. Está alejándose de Dios. Ayer Carlos Valentín les hablaba a los chicos Salmo 73, y se me quedó los versos porque yo ya tenía el mensaje para hoy, y yo dije, para haber sido algo de mañana. Salmo 73, 27, 28, y mire cómo lo dice la palabra del Señor, tal vez frente a esto, porque hay un texto paralelo también en el libro de los Proverbios. Dice, porque aquí los que se alejan de ti, ¿qué pasa con ellos? Yo le digo, ¿se quiere morir usted? ¿Quiere perecer usted? Pues no se aleje de Dios. Busque de Dios. He aquí los que se alejan de ti perecerán, y tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y yo sé, escúcheme bien, yo sé que a veces la oración en medio de estas situaciones, Señor, no te alejes de mí. Señor, no me vayas a dejar.
A veces hacemos una clase de oración. Y sí, tal vez en algún momento el salmista también lo puede también decir, pero no, aquí lo que el salmista muestra es que somos nosotros los que nos separamos, los que nos apartamos, porque Dios nos dice, no, por ahí no, pero nosotros decimos, no, yo me voy es por aquí. Dice, bueno, pues si se quiere apartar, quiero decirle que va camino a ser destruido, va camino hacia la muerte. Con razón, y esto está, escúcheme bien, paralelo a las palabras del Señor Jesús, cuando el Señor dijo, el que conmigo no recoge, el que conmigo no es, contra mí es. O nos acercamos al Señor o nos estamos alejando, pero alejarnos del Señor es alejarnos de la bendición. No es que la bendición se alejó de mí, no, es que yo me alejé de la bendición porque Dios mismo es mi bendición. Me estoy dando a entender. Pero en cuanto a mí, está teniendo la actitud de Josías. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Tal vez muchos se pueden alejar, muchos se pueden desviar, pero en cuanto a mí, las reformas que tenga que hacer, pero me voy a mantener aquí porque Él es la bendición. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? ¿Sabe? En el libro paralelo de Proverbios capítulo 21 verso 16, yo solo espero que usted no haga parte de las estadísticas. Así hayan muchos problemas, así hayan muchas dificultades, mis amados hermanos, que todos las tenemos y todos pasamos por momentos difíciles, y no solo nosotros aquí como iglesia ni de la Florida Blanca, sino en todo el mundo. Dice, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de ¿quiénes? ¿Quiere ir a parar a la compañía de los muertos? No, yo sé que no. Pero a poco, escúcheme bien, si no hacemos las reformas que debemos hacer, podemos parar allá. ¿Sabe? Porque engañoso es el corazón del hombre y perverso. Más que todas las cosas, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Sí, no, yo estoy bien. ¿Yo estoy bien qué? ¿Está bien, bien? Conforme a la palabra de Dios. Porque este pueblo allí decía que estaba bien, pero cuando se dieron cuenta que el libro, a ver, se lo voy a poner de esta manera. Me fui a peluquear. Y usted mientras lo peluquean, usted no se ve, a no ser que le tengan el espejo ahí, pero, ¿cierto? Pero cuando llegué a la casa, mi esposa me miró. Y luego que al momento me miró y dijo, lo dejaron bajito, papá. ¿Sí? Pero yo en ese momento, bien. ¿Sí? Hasta que me puse al espejo. Ahí estaba la verdad. Y oiga, sí, se pasó. Pero menos mal que yo no soy acomplejado en eso y eso crece. Me siente bien. No es que, ay, ahora yo qué hago y entonces gel por un lado y gel por el otro. Nada. Escúcheme bien. Ese es el punto cuando usted cree que va bien y no se mira al espejo. El espejo es la palabra de Dios. Cuando usted mira y si lo que usted está viviendo está conforme a la palabra de Dios, diga, sí, voy bien porque mire, está conforme a la palabra de Dios. Y esto es lo que yo les invito, mis amados. Y si no, y si lo que usted está viviendo no está conforme a la palabra de Dios, haga reformas. Tiene que buscar la reforma, tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Y aquí encontramos a Josías diciendo, no estamos viviendo conforme al libro. Conforme al libro lo que nos viene es la ira de Dios. Uy, tremendo. La ira de Dios ya va a estar sobre nosotros porque mire, nuestros antepasados todos se han olvidado y nosotros también. Luego mire lo que va a venir. Se está desfigurando. La voluntad de Dios no se está consultando. Les he venido hablando acerca de eso. No se consulta la voluntad de Dios. Una sociedad que está muy ocupada, tal vez el tema de otras predicaciones, pero estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para mirar hacia el libro de la ley.
Pero el Señor dice, ocúpate en estas cosas. Le dice a través del apóstol Pablo a Timoteo, ocúpate de la lectura, ocúpate de la exhortación, ocúpate de la santidad, ocúpate de la oración. Pero nosotros no estoy tan ocupado, no me quedó tiempo ni de orar. Cuando el Señor dice, no, debe ocuparse primero, es en eso. Me estoy dando a entender, mis amados hermanos. Y si nosotros no estamos alineados, debemos hacer reforma. Debemos buscar el modelo correcto. Y vuelvo, le repito, mientras sea el pastor de este lugar donde Dios me ha puesto, siempre estaré llevándoles a eso. No vayan a creer buscar en mí palabras tal vez de entusiasmo y todas estas cosas, si nuestra vida no está alineada a la palabra de Dios. El día que aprendamos a caminar alineados de la palabra de Dios, ahí sí tal vez vamos a empezar otras cosas mayores. De lo contrario, debemos caminar hacia ello, hacer las reformas. No creer que estamos bien. Soy la iglesia, pero una iglesia que se está desviando. Una iglesia que se une al mundo. Entonces ya están diciendo, ¿cómo celebrar Halloween en la iglesia? ¿Cómo arreglarla? No, espere, ¿para dónde van? ¿Para dónde van? No, la reforma hay que buscar, y si eso se está dando, venga, vamos a buscar el modelo correcto. ¿Cuál es el correcto? La palabra de Dios, el libro de la ley. Por eso Josías cayó y dijo, no, ¿qué estamos haciendo? ¿Sabe? Él se rastiró los pelos, se tiró la camisa, se tiró todo y dijo, ay de nosotros. Entonces, mis amados, de verdad yo quiero que hoy pongamos conciencia en esto. Y esta que no solo la miramos a través de Josías, allá en el Antiguo Testamento, no. ¿Sabe? Cuando vino el Señor Jesús, Él vino también a reformar muchas cosas. A tal punto de que, acuérdese, que se le acercó un hombre que sabía muy bien y tenía el modelo, mire, como una plomada. Se llamaba Nicodemo. Y fue y lo buscó de noche y le dijo, Señor, sabemos que has venido de Dios, porque todas las cosas que tú haces no las puede hacer alguien si Dios no está con él. Y él le dijo, tiene que reformarse, Nicodemo, hay que nacer de nuevo. ¿Cómo así que? Sí, lo sabía todo, pero no lo sabía bien. Sí, tal vez sabía muchas cosas, pero se habían desviado y decía, no, es que hay que nacer de nuevo. Hay que nacer del agua y del Espíritu, porque si no, no pueden entrar en el reino de Dios. Y ellos que pensaban que eran los únicos que entraban al reino de Dios, y yo puedo entrar al reino de Dios. Y el Señor le dice, no, así como van a entrar al reino de Dios. Deben nacer de nuevo. Por eso aún les hablé y les prediqué este miércoles de ese Nicodemo que hizo la reforma, y luego dice, lo vemos ahí en el momento de la sepultura del Señor Jesús, ahí creyendo lo que había dicho ese hombre. Entonces, esto no es un modelo para mirar que ya la reforma se hizo igual, no, siempre debemos estar mirando, reformándonos, pero vuelvo y repito, no una reforma para decir es que esto es algo nuevo, no, es volver al modelo, volver a Dios, volver a su palabra, el llevar el pueblo de regreso a Dios. Y en algo, por eso día a día nosotros necesitamos ponernos al espejo de la palabra de Dios como Josías para mirar si en algo me desvié en este día. Me pasé, como dijo Gustavo, me fui sin despedirme de mi esposa, me fui mojado. Venga, debo volver otra vez. Voy a buscar el perdón, que no se ponga el sol sobre mi enojo. Voy a hacer lo correcto, voy a hacer esto, y que Dios nos ayude. Yo también soy de carne y huesos, el pastor es de carne y huesos, y yo soy el primero que me expongo a esta clase de mensajes y le digo, Señor, ayúdanos. Tal vez decimos, no, es que en un día no nos desviamos, sí, pero empezamos a desviarnos. Al otro día ya estamos más apáticos, y luego poco a poco estamos tan desviados que después, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta la reforma?
pero si a diario, esta es una realidad a tratar todos los días para no caer en apatía, en desánimo, en rebeldía. Nadie dejó de venir a la iglesia porque sí. No, es que yo de un momento a otro, no, poco a poco dejó secar la vida de oración, secar la vida de la palabra. Venía, pero estaba más pendiente del celular que de cualquier otra cosa, ¿sabe? Y poco a poco fue, cierto, poco a poco se fue desviando y ahorita ya tiene que hacer una reforma. Ya tiene que soltar muchas cosas para volver al modelo, volver de regreso a Dios. Pero eso es lo que se busca, que regresemos todos a Dios. Sí. Que todos caminemos a la luz del Señor. Que todos como iglesia seamos parte de esa iglesia gloriosa, poderosa, sin mancha y sin arrugas. Por eso, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que quitar? ¿Qué hay que limpiar en nosotros? ¿Qué hay que limpiar? Mire a ver, como Josías, mire qué hay que limpiar, qué hay que quitar. Que hay que derribar algo que hemos levantado y que esto se me ha hecho, pero ya es un ídolo en su vida y dice, yo qué estoy teniendo, venga, tírelo y diga, no, yo qué estoy sosteniendo, en qué estoy poniendo mi confianza, y mire hacia el Señor y mire el modelo correcto y haga reforma de tal manera que nos encontremos caminando a la luz del Señor conforme al modelo que Él nos dejó, conforme a su palabra. Porque ella, como les decía al principio, todo pasará, pero esas palabras no pasará. Así que yo lo invito a nivel familiar. ¿Qué se ha estado dañando a nivel familiar? ¿Qué ve usted? Diga, no, este modelo no casa con lo de la Biblia. Venga, papá, mamá, si es el hijo el que tiene que tomar la iniciativa, pero escúcheme bien, vayamos, ¿cuándo vamos a ver avivamiento en la iglesia y cuándo vamos a caminar y de verdad ser una iglesia impactante en medio de la sociedad del día? Que miremos hacia Él, hacia su palabra y hagamos las reformas que tenemos que hacer aquí en nuestro corazón. Esto les quería decir hoy de parte de Dios. Tal vez algunos tengan que simplemente decir, tengo que volver a orar como oraba antes. Semana 39 empezamos de lectura de la Biblia. ¿Cuántos van ahí? Si no, arranque, hermano, de verdad. Hágalo, vayamos leyendo todos los días. Vayamos. Que el congregarnos no sea de vez en cuando, que sea, sabe, como dice la palabra, no dejemos de hacerlo. Yo le invito a que se ponga de pie. Y si ahí cerrados los ojos yo le hago esta pregunta: ¿tienes que reformar algo en tu vida? Conforme a lo que has escuchado, conforme a lo que las escrituras dicen, tienes que tomar una decisión. Hoy le digo de parte de Dios, no la aplace. No la aplace. Hoy Dios sigue hablando. No procrastinemos. No aplacemos. Porque la mente y el corazón del ser humano es engañoso y perverso, y tal vez decimos, lo voy a hacer en tal tiempo, ¿sabe? Y cuando eso venga, ese tiempo venga, tal vez va a estar en una posición más apática y no lo vas a hacer. Tal vez ves a papá, a mamá haciendo cosas que no son. Hoy tienes el ejemplo de Josías, que aunque veía hacia el papá, hacia el abuelo,
haciendo cosas incorrectas, dijo: no, yo quiero volver al modelo de Dios. Padre, muchas gracias por lo que nos has hablado. En lo personal, como tu siervo, yo siempre te digo: Señor, háblanos. Queremos disponer nuestro corazón para ti, para hacer las reformas, las correcciones, para enderezar lo que se haya torcido, Señor. No queremos ser un pueblo que aparentamos ser el pueblo de Dios, pero estamos lejos de ti. Que no demos por hecho que porque voy a la iglesia ya todo está bien, o voy solo a callar mi conciencia. No, Señor, yo quiero pedirte, Espíritu Santo, que traigas esa convicción a todos y cada uno de nosotros, para ir alineados a ti y a tu palabra, Señor Dios mío. Bien, tú lo has dicho a través de los tiempos, aún al adorar, al cantar, al venir, que no sea solo de labios y que el corazón esté lejos, apartado de ti, Señor. Esto estaba pasando allí en los tiempos de Josías, pero tú aún pusiste esto, Señor, y nos lo dejaste a nosotros para que tuviéramos referencia de alguien que supo buscar tu presencia, que supo buscar y encontrar respuestas no en el mundo o en modelos, sino en el libro de la ley, la palabra tuya, Señor. No porque todos lo hacen, no porque todos se visten de X manera, no porque todos van a esos lugares, no porque aún personas de la iglesia lo hacen. No queremos amoldarnos a ese sistema, sino queremos mirar hacia tu palabra, Señor. Ayúdanos. Como iglesia, como Idelán Florida Blanca, la casa de mi Padre, Señor, queremos ser una iglesia que te honra y te glorifica. Por eso, gracias por guiarnos en tu luz. Y que aún seamos luz a Colombia, seamos luz a la sociedad. Esta Colombia por la que oramos todos los días, Señor, por las que pedimos cambio y transformación, pero si nosotros mismos no, Señor, tenemos esas reformas para que vean que hay cambio y transformación en nosotros, ¿qué le esperaría a la nación? Si somos la luz y la sal de Colombia, para preservar y para alumbrar, Señor. Pero gracias por encaminarnos, por llevarnos de acuerdo a tu palabra, Señor, alinear nuestro corazón, nuestra vida y toda la conducta a tu palabra, Señor. Gracias por llevarnos en paz y en bendición a nuestras casas hoy. Gracias por una nueva semana que vamos a empezar. Queremos, Señor, de tu mano. Queremos, Señor, tener el guiño y el respaldo, el aval tuyo, Señor, en cada cosa. No el del vecino, no el del novio, de la novia, no el del esposo, de la esposa meramente, sino ante todo queremos tener el respaldo tuyo. Y que tú, Señor, nos des paz al ver que estamos mirando hacia ti y estamos consultando tu voluntad en todo. Bendice a mis hermanos, bendice su canasta, su arteza de amasar, bendice la obra de sus manos, el fruto del vientre de ellos. Sana a los que están enfermos, libera a los que están cautivos. Padre, gracias por el cuidado, Dios, para mi hermana Zoraida, Señor, que están llevándola a urgencias. Sana sus ojos, sana, Señor, esas glándulas lacrimales. Dios mío, y así a todos los que necesitan sanidad. Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que restaures, que sanes, que liberes, Señor, en tu poder, Señor. Tú lo sabes hacer.
Tú lo puedes hacer. Nosotros te lo pedimos en el nombre de Jesús que lo hagas. Y descansamos en la soberanía tuya para bendecirnos. Bendigo a toda la iglesia, a los que no están hoy con nosotros, los que han viajado. Guárdalos y bendícelos. Y que tu bendición repose sobre todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y la iglesia dice: Dios les bendiga abundante y poderosamente a todos.